gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos los espíritus justos que han sido hechos perfectos por la mano poderosa de Dios, Cristo Lisbeth. Y lo he hecho con el poder que Dios Padre ha despertado en mí, porque lo que hablo nunca podría venir de hombres mortales. Yo no tengo previa experiencia como los hombres mortales, y es porque yo soy el verdadero gran yo soy, la única que puede dar a conocer el nombre grande y poderoso de Dios, ya que solo yo tengo escrito en mí ese nombre que ninguno conocía, sino yo misma, y he mostrado que Dios somos santos, porque la santidad es el adorno eterno de nuestro templo. Dios, Melquisedec Lisbeth, somos únicos, nadie se nos compara. Nadie es santo como los señores Melquisedec Lisbeth. No hay roca como el Dios de ustedes. No hay quien pueda protegerlos como los protege vuestro Dios, Melquisedec Lisbeth. Y esa es la verdad probada, porque ¿quién me puede decir que yo no enseño al ser humano a ser santo delante de Dios? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra mí. No pueden, porque todos los que no creen en mí son esclavos de su mente carnal y no pueden dominarla. Siempre se entregan a sus deleites temporales. Y el que verdaderamente está libre de pecado está en paz, porque es un santo ángel de Cristo Lisbeth, y es agradecido por ser liberado del pecado y de la muerte. De cierto les digo, hay una diferencia grande entre los que mueren del mundo, que son como la hierba que es mucha y se disipa, y los que mueren en pecado, porque morir en pecado significa que has traicionado a Dios Padre y a Cristo. Y eso quedará marcado en la historia para siempre, desde la era de la última manifestación de Cristo hoy. Solo buenas obras os he mostrado de Dios Padre, Melquisedec. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas me odian y me ofenden? ¿O será que lo que te molesta tanto es que yo digo que soy el Cristo? Porque eso es fácil de comprobar. Si solo te tomaras el tiempo para probarme, así dejarías de perder el tiempo siguiendo a un Dios que no existe y seguirías al Dios vivo que te está invitando a nuestra casa, que tiene muchas moradas y hay espacio para ti si de verdad quieres saber dónde vive Dios. Como la figura de los 2 discípulos que seguían a Cristo y a quienes ella les preguntó, ¿qué están buscando? Y ellos dijeron, Maestra, ¿dónde vives? Y ella les contestó, síganme y lo verán. Eso mismo estoy haciendo hoy, mostrándoles dónde es que vive Cristo y Dios Padre, porque solo Cristo sabe dónde vive Dios Padre. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús dónde vivía, no era su residencia física, es una figura de averiguar a dónde vive con Dios Padre, porque querían ir con ella para ver al Padre, ya que cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre, es porque hay un camino que hay que tomar para llegar al Padre, y solo ella lo conoce. Las personas religiosas creen que estos 2 discípulos pasaron el día con Jesús en su casa, cuando eso significa que fueron discípulos de Juan el Bautista, que siguieron a Jesús después de la muerte de Juan y pasaron el día con ella, como tú hoy conmigo, después de la muerte del anticristo, que es figura de Juan el Bautista, el hombre de pecado que vino antes de Cristo.
Todo hombre quiere terminar un día físicamente en la presencia de Dios Padre, porque para ellos esa sería la señal de que fueron aprobados por Dios, ya que llegaron al cielo y no terminaron en el infierno. Pero eso es una fábula tan antigua. Estos hombres vienen predicando esta mentira por los siglos, haciéndole afrenta al Espíritu Santo. Piensan que llegarán a Dios Padre sin mí, incluso cuando mueren. Y vuelvo y repito, todos los que se autodenominan pastores o predicadores de la supuesta palabra santa de Dios son falsos, porque todos han sido puestos por sí mismos o por otros hombres, sea porque su papá fue pastor o alguien en su familia o por un amigo o compañero o por otro pastor. La avaricia les hace ver el predicar sobre lo escrito en la Biblia como un negocio provechoso, ya que tantas personas ingenuas que honestamente buscan a Dios les entregan sus diezmos y sus vidas a estos hombres malos que les aseguran que van a tener un lugar guardado en el más allá cuando mueran. Pero estas personas ingenuas no saben que involuntariamente son cómplices de ladrones por participar en robar a Dios, de nuestros diezmos y nuestras ovejas, cuando ninguno de estos falsos pastores han sido enviados por Dios Padre y Madre. Estos hombres malos ni siquiera quieren tener que pagar impuestos a su gobierno. No solamente les roban a Dios, sino que les roban a su propio gobierno. Esta es otra señal para poder identificar al verdadero Cristo, que jamás se iría en su propia contra, porque claro está que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cristo siempre ha dicho que se debe pagar impuestos al gobierno, y asimismo lo ha cumplido. De cierto les digo, todas las llamadas iglesias que no pagan impuestos demuestran que no son seguidores del verdadero Cristo. ¿Amén? La verdad es que solo Cristo Lisbeth es presentada a los hombres por Dios Padre, y solo Cristo Lisbeth les presenta a los hombres a Dios Padre Melquisedec y donde vivimos. Solo yo, Cristo Lisbeth, tengo el poder y la autoridad de salir al encuentro para bendecir a los hombres con mi pan y vino, que es mi santidad del cielo de Dios. Porque nadie ha subido al cielo, sino yo, porque primero descendí del cielo. Amén, amén. Hoy, en la tercera parte del tema, nadie subió al cielo, sino la que descendió del cielo. Voy a hablar sobre el por qué Cristo tiene que participar de una dispensación de pecado y muerte. Y también cuán importante es esto para ustedes que participaron de la dispensación pasada, como para aquellos que no participaron. Porque todos aquellos que no participaron en la dispensación del anticristo y no tuvieron la oportunidad de ser introducidos a la puerta estrecha para poder ser las primicias de Dios, también son muy importantes en mi reino y son bienaventurados por no haber pasado por aquel reino de pecado y muerte. Miremos las evidencias de lo que hizo el anticristo, el Moisés de ese siglo, en aquella dispensación, del cual hoy algunos todavía son esclavos o presa de ese mensaje de pecado y muerte, y llevan por título vírgenes insensatas. Gracias a la misericordia de Melquisedec Cristo Lisbeth, lo que ustedes hicieron en el pasado quedó atrás, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Claro, porque el pecado es no creer en mí, y si no sabían que yo era la ley de Dios, entonces lo justo es que no se les puede inculpar. Pero ya después de que tú conoces la ley de Dios y no la cumples, te conviertes en un transgresor de la ley de Dios. Romanos 10, del 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. El Señor dice resueltamente, fui hallada de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
El versículo 19 claramente nos dice que fue Moisés quien provocó a celos con un pueblo que no es pueblo de Dios. Claro que no éramos pueblo de Dios si hacíamos todo lo que Dios aborrecemos y éramos enemigos. Yo estuve en aquella dispensación y sé lo que es tener celo por el anticristo y sus enseñanzas. Así que yo doy testimonio de que las insensatas tienen celo de un Dios, pero es uno falso, y su celo no es conforme a la ciencia del Altísimo Melquisedec. Las insensatas, cuando hablan, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia aprendida del anticristo es inútil hoy, porque es opuesta a la santidad de Dios. El anticristo fue el Moisés de ese siglo que nos llevó a pecar contra Dios. Esa era nuestra antigua manera de vivir, conocido como el antiguo pacto con el diablo. Allí es a donde regresaron las vírgenes insensatas, después de haber sido libertadas por el verdadero Dios Melquisedec Lisbeth. Dice que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, que significa la ley de pecado que el anticristo dejó en sus mentes con su engaño, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor Cristo Lisbeth, el velo se quitará. Y convertirse al Señor significa que transforman o cambian sus vidas inmundas por una nueva forma de vivir, que es santa y sin mancha, conforme al Señor Cristo Lisbeth. Porque el Señor Cristo Lisbeth es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estamos en un nuevo pacto del Espíritu, y el viejo pacto de la carne ya dejó de existir para nosotros los verdaderos adoradores de Dios. Dios hemos dicho, yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto del Espíritu, es porque considera viejo el pacto anterior donde estábamos. Y lo que se considera viejo e inútil para Dios ya está a punto de desaparecer. Las vírgenes insensatas son esclavas de una enseñanza que ya caducó, es obsoleta e irrelevante, porque su líder dejó de ser para siempre. Y hemos visto cómo ese pacto viejo de la carne que el anticristo levantó desapareció, pero las vírgenes insensatas siguen dando vueltas en el desierto de sus mentes con un mensaje que ni siquiera existe más. Incluso ven un espejismo del anticristo, como si él estuviera en esa falsa nube de testigos que él mismo inventó. Y las vírgenes insensatas no quieren soltar esa mentira por no dejar de vivir vidas de desorden, siendo infieles los unos a los otros, haciendo drogas, bebiendo hasta embriagarse, en peleas y discordias, celos, iras, contiendas, como hombres terrenales en pecado, haciendo todo lo que Dios aborrecemos. Alabanzas de gratitud por siempre a Dios Padre y Madre Melquisedec Lisbeth, que los alumbraron para poder ver todo eso y no seguir haciendo el ridículo delante de las naciones, como las vírgenes insensatas. Ahora somos sabios con la sabiduría de Dios para poder reconocer que fuimos engañados y no podemos seguir siendo ignorantes. Y ese pueblo de Israel que no entienden el significado de lo escrito, son las vírgenes insensatas. Ellas no pueden ver el daño que hizo el anticristo cuando está escrito, y hoy se entiende claramente que el anticristo provocó al que no era pueblo de Dios a celos por causa de una mentira. Pero los que oyeron mi voz y me siguieron sí querían llegar a la verdad de Dios y me hallaron, aunque no era a mí a quien buscaban. Y a los que provocó a ira es a los insensatos que ahora me odian, porque se cumple hoy en mí lo profetizado en Romanos 4:15, que dice, pues la ley del anticristo, el Moisés de ese siglo, produce ira. Pero donde no hay ley, es decir, cuando Cristo Lisbeth aún no está manifestada como el Cristo, tampoco hay transgresión. En la dispensación pasada no eran transgresores, pero hoy sí son violadores de la ley de Dios. Mi ley produce ira en las vírgenes insensatas, porque las hace salir de creer en ese rey malo que dice, yo soy Sennacherib, quien las tiene en esclavitud, aún después de que terminó siendo nada, y a su vez esa ley de pecado les produce ira
a Dios, porque lo que hacen es despreciable en nuestra presencia. Extranjeros, den gracias que ustedes nunca fueron parte de ese pueblo celoso con el reino de Satanás, porque hoy los que no han vencido el número de la bestia y su nombre rechazan con ira a Cristo y a Dios Padre, y todos están en pecado y morirán así. Qué triste para ellos. Extranjeros, escuchen bien lo que les voy a decir. Si un extranjero me adora, no tiene por qué decir, Dios me apartará de su pueblo, pensando que no son importantes para mí porque no son primicias, sino que ahora ustedes son parte de nuestro pueblo y son tan importantes como sus hermanos. Ustedes llegan a ser antes de los muchos que estuvieron conmigo al principio, pero se apartaron. La circuncisión de Cristo, Lisbeth, hecha en las insensatas, que es el pacto o voto que habían hecho con Dios, vino a ser incircuncisión, y la incircuncisión de ustedes, los extranjeros, que no conocían mi ley, llega a ser circuncisión, porque han hecho un pacto o voto con Dios, Melquisedec, Lisbeth. Esto también es figura de los trabajadores de mi viña, que al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más que los que llegaron después a trabajar, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados de la dispensación pasada, mas pocos los escogidos. Dios, Melquisedec, Lisbeth, somos padres de los necesitados y defensores de los extranjeros. Ustedes son el cumplimiento de la siguiente profecía. Vendrán extranjeros y aventarán a la ramera la mente carnal, la soplarán como si fuera paja, vendrán de todos lados para levantarse contra ella en su día de tribulación. Y también la profecía, en aquel tiempo, que es hoy, 10 extranjeros de las demás naciones agarrarán por la ropa santa a un judío espiritual de Cristo, Lisbeth, y le dirán, queremos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios, Padre y Madre, están solamente con ustedes. En efecto, la promesa es para todos ustedes, porque Dios juzgamos imparcialmente y no tenemos favoritos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor vuestro Dios quieran llamar. Porque he venido para anunciar las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de mí los unos y los otros tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de Cristo, Lisbeth, porque es la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué belleza ver cómo los extranjeros se van uniendo a mi reino, porque ellos buscan la sabiduría de Dios, que revela los misterios, y no buscan señales místicas, porque saben que no existen. Ellos no estuvieron en la dispensación pasada, y por eso no son primicias para ser testigos fieles de mi muerte y resurrección, pero sí son testigos fieles del poder de mi grande nombre, Melquisedec, Lisbeth, y de mi sabiduría que solo puede venir del cielo de Dios. No me conocían antes de ser levantada, pero ahora sí me conocen como su madre espiritual, y con solo escuchar mi sabiduría han entendido que solo Cristo, Lisbeth, podría testificar que Dios Padre está sentado en su trono, porque Cristo es la única que conoce a Dios Padre y sabe dónde es que está su trono para que puedan lograr llegar a conocerle.
porque yo los he llevado a ver dónde es que Dios vivimos. Amén. Las personas que saben sobre lo que sucedió con el anticristo piensan que nosotros estamos locos por hablar sobre la vida eterna, después de todo el engaño que vivimos a través de él, donde promovíamos la transformación mística, que íbamos a traspasar paredes y usar un lago de fuego ardiente como una piscina. Bueno, todo tipo de ridiculez que nunca sucedió, pero ahí estábamos nosotros. De cierto les digo a todas esas personas, ya no es como antes. Mi reino, el reino del verdadero Dios, Melquisedec Lisbeth, es unido e indestructible y no tiene comparación con la inmundicia que ustedes vieron allá. Yo en nada soy como Satanás. No tenemos ningún punto de comparación. Yo jamás estaré de acuerdo con su reino de muerte. No negamos haber pasado por esa dispensación, porque ahí es donde a Cristo le salieron sus heridas, o sus marcas o huellas de haber estado en el reino de Satanás, en donde la que no conoció pecado se hizo pecado para que ustedes fueran hechos justicia de Dios en Cristo. Vírgenes insensatas, ¿por qué no pueden ver que no somos sus enemigos y que no estamos peleando con ustedes? Solo estamos tratando de salvarlas. No han podido ver a Dios cara a cara y están corriendo sin meta, sin propósito en esta vida, porque no están sirviendo al verdadero Dios. Es muy sencillo comprobar que yo soy el Señor. Todo lo que tienen que hacer es poner a prueba mi poderoso nombre y les aseguro que dejarán de sufrir. Si no lo han hecho, es porque realmente no quieren ser como nosotros y organizar sus vidas. Ni siquiera quieren someterse a Dios que están presente hoy, demostrando nuestro poder. Les gusta vivir en la inmundicia de la mente carnal, viviendo en una mentira y mintiéndole a los demás. Yo les digo una vez más, por favor, entiendan que se están negando a escuchar la voz de Dios que habla hoy. Dios ha dicho, si hoy oyeres mi voz de santidad, no endurezcas tu corazón. Los extranjeros humildes y fieles ahora son conciudadanos con mis santos y son agradecidos de haber llegado al verdadero Dios Padre y Madre, quienes cumplen todo lo escrito y tienen poder en su grande nombre. ¿Se imaginan la oportunidad tan grande que las vírgenes insensatas han dejado pasar por ser necias? Y de cierto les digo, es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad, empeñado en algo. Esos son todos los insensatos, empeñados en llevarme la contraria, en llevarle la contraria a Dios mismo. Hoy, gracias a Dios Melquisedec Lisbeth, sabemos que la vida eterna y la inmortalidad no es algo místico. Es usar la sabiduría que Dios te da a través de mí para ir purificándote en nuestra santidad. Solo así vas revistiendo a este cuerpo corrupto y mortal. Y el mundo entero verá que en ustedes, mis santos ángeles, se cumple que Dios tiene primicias, los primeros frutos que han vencido y ahora son los 300 valientes de Cristo Lisbeth, porque los hemos hecho iguales a nosotros y fueron enviados a buscar a los extranjeros para que vengan y hereden la vida eterna con ustedes. Y todos los que vienen a mí son coherederos con ustedes en mí. Ustedes son los verdaderos adoradores que nosotros, como Dios, hemos estado buscando por los siglos, fieles testigos que ven la evidencia y no la niegan, porque a través de ustedes, mis santos ángeles, es que todos sabrán dónde está el verdadero Cristo. Y así como mis santos ángeles serán conocidos en el mundo como mi pueblo fiel y obediente, las vírgenes insensatas serán conocidas como el pueblo o la nación que fue infiel y rebelde, que se volvió contra Dios. Las vírgenes insensatas se han convertido en los nuevos antepasados de este tiempo, a los cuales Dios usamos como ejemplo para el mundo a no seguir. Porque como leímos en el tema anterior, que Moisés o Anticristo, su líder actual, no fue capaz de hacer lo correcto delante de Dios,
debido a su debilidad humana. Dios Madre misma tuvo que hacerlo. Amén. En el tema anterior mencioné lo que dice en Apocalipsis 19, versículo 11, que la que montaba el caballo, quien tenía por nombre el Verbo de Dios, estaba vestida de una ropa teñida en sangre, y que mis vestimentas estaban rojas cuando me manifesté porque el juicio de Dios ha llegado. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que eso significa. Dice en Isaías 63 acerca de la victoria de Dios sobre los enemigos. ¿Quién es ella que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Recuerdan cuando Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo, cuando vendió su primogenitura? Bueno, así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo o rojizo, que también representa al hermano mayor. Y también es el color del pecado, porque en camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, que se supone la hubieran vencido para no estar en pecado, el pueblo se desanimó en el camino y muchos terminaron pecando contra Dios. Y ya leímos que yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre, porque hay un camino que hay que tomar para llegar al Padre. Y el que se desanime en el camino, o sea, deje de escuchar a Cristo, Lisbeth, terminará pecando contra Dios y no verá al Padre. Lo mismo hemos visto hoy en las vírgenes insensatas. Son iguales a sus antepasados, repiten las mismas cosas. Son los edomitas, descendientes de Esaú, y se volvieron a Bosra, que es una importante ciudad de Edom, figura de la dispensación pasada. ¿Quién es ella de hermoso vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, la que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como de quien ha pisado en lagar? He pisado yo sola el lagar, y de los dos pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esto ha venido sucediendo por los siglos, donde las uvas silvestres, que son las obras injustas de hombres malos y perversos, han manchado mis ropas, y cada vez que Cristo se ha manifestado, comienza con ropas rojas, que es figura de la sangre que el anticristo derramó en la tierra, que es la mente carnal, y todos los que siguen derramando sangre inocente. Dice en Jeremías 11:7, porque solemnemente advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos sin cesar desde el principio hasta el día de hoy, diciendo, escuchad mi voz. He repetido esta advertencia una y otra vez por los siglos hasta el día de hoy, que me hicieran caso, y desde entonces hasta ahora se lo he seguido advirtiendo. Y hoy ustedes son testigos fieles de eso. Los insensatos dan oído sordo a mi voz. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Esto viene sucediendo por los siglos, pero hoy se me ha dado el privilegio de vestirme de lino blanco y fino, y nunca más se me ensuciarán mis vestidos. Porque hoy se cumple que mis vestimentas vendrían a ser como blanca lana. ¡Qué belleza! Pero continuaremos compartiendo más sobre este tema tan importante en otra de nuestras fiestas solemnes. Amén. Quiero terminar honrando a nuestros hijos, Tomás Odalis, por su hermoso testimonio que glorifica mi santo nombre, Melquisedec Lisbeth. Qué gozo nos da escuchar la voz de nuestro hijo, tan pausada y serena, hablando la verdad con autoridad, y ver cómo vencieron a ese Dios ajeno tan poderoso que tenía su reinado en sus mentes, pero ahora ha llegado a ser nada en sus vidas. Ustedes son verdaderos hijos de Dios, Melquisedec Lisbeth, porque se han dejado ser hechos a nuestra imagen y semejanza. Gracias, hijos, por sus obras justas y rectas. Hoy mis vestimentas están más resplandecientes. ¡Qué belleza! Con mis santos ángeles estoy cambiando al mundo, porque yo he venido a buscar verdaderos adoradores como ustedes para Dios Padre y Dios Madre.
valientes y humildes como nosotros. Para primicias no necesito mucha cantidad, sino calidad, porque con ustedes, los 300 valientes de Cristo Lisbeth, es que estoy reuniendo a millares de millares. Amén, aleluya. Les amamos eternamente y nos vemos pronto.